Ahora vamos a ver un tema de álgebra lineal, del último antes de entrar a álgebra de matrices, que es transformaciones, sobre todo transformaciones lineales. Uno de los objetivos de la álgebra lineal es poder pasar de un espacio a otro espacio, por ejemplo, del espacio de R2 a R3, de R3 a R1, de R1 a R3, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso se utiliza lo que se llama mapeos lineales o mapas lineales, en los cuales cumplen cierta propiedad y dichos mapas lineales se pueden expresar en términos de una matriz. Y con operaciones de con esas matrices podemos realizar distintas alteraciones a mi espacio o traducir un vector de un espacio a otro, más bien dicho, y con eso resolver distintos problemas matemáticos. De hecho, es una de las bases este, de este tema del álgebra lineal. Entonces, espero que con esto ya hayan comprendido que el álgebra lineal abarca conceptos mucho más profundos de lo que es el simple álgebra de la simple álgebra de matriz. Entonces, vamos a este tema. Muy bien, ¿qué es una transformación lineal? Sean B y W espacios vectoriales ambos reales o ambos complejos, una transformación lineal T de B, llamada el dominio de T, a W, llamada el contradominio de T, es una correspondencia que asigna a cada valor B en el espacio B un vector B en el espacio W, de tal manera que la transformación de B1 más B2 es igual a la transformación de B1 más la transformación de B2 para los vectores B1 y B2. Y la transformación de alfa por B es igual a alfa por la transformación de B para todo vector B y escalar alfa. Equivalentemente, T de alfa B1 más alfa B2 es igual a alfa TB1 más alfa 2 TB2 para todos los vectores B1, B2 y escalares alfa 1 y alfa 2. En otras palabras, es cualquier función que nos permita trasladar de una serie de vectores de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. ¿Cómo se hace? Pues siguiendo diversas reglas, como vamos a ver en los ejemplos a continuación. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos de los mapas o transformaciones lineales después de haber visto el concepto. Nada más vamos a hacer unas aclaraciones de la notación. La transformación lineal se puede poner de esta forma: de B a W, donde W son espacios lineales, o de esta forma, como un mapa lineal. Esta es una L cursiva, vamos a intentar hacerla mejor. De B a W. Ambas definiciones son intercambiables, transformación o mapa lineal, y que son una función T que mapea los elementos de B al espacio W, o el mapa lineal L que mapea los elementos B al espacio W. Y bueno, ya haciendo esta aclaración sobre la notación, vamos a ver algunos mapas lineales y demostrar por qué son lineales. Está en mapa 0. ¿Qué es lo que hace mapa 0? 0 por cualquier vector B es igual al vector 0. Entonces, lo que hace es cambiar un vector de un espacio vectorial B a otro espacio que es el espacio 0. Entonces, bueno, a un espacio que es el vector 0 dentro de mi espacio vectorial real. Entonces, tenemos que, por ejemplo, 0 por B1 más B2 es igual a 0 B1 más 0 B2, que es igual al vector 0. Y tenemos que 0 por alfa B1 es igual a 0
por alfa B1, que es igual a vector 0. Como nos damos cuenta, no importa si aplicamos esto ya sea a la suma de vectores o a la multiplicación por un escalar, tenemos el mismo resultado. Entonces, vemos que es un mapa lineal de esto. Ahora vamos a ver el mapa identidad. El mapa o la transformación de identidad nos dice que si yo agarro y lo multiplico por b, por cualquier vector b, voy a tener el mismo vector b. Entonces, bajo esta condición, i por b1 más b2 va a ser igual a ib1 más ib2 por ley distributiva. Entonces, aquí ya se cumplió la primera parte del teorema de transformaciones lineales, porque este es el mapa de B1 a B1, bueno, el mapa de B1, más bien dicho es la transformación de B1, y esta es la transformación de B2, y esta es la transformación de B1 más B2. Ahora, el mapa de identidad por alfa B1 va a ser igual a alfa por i B1. Bueno, sobra decir que esto es B1 más B2. Y esto es igual a alfa B1. Si se dan cuenta, esto es igual a alfa por la transformación de B. Y este es la transformación de alfa B. Como son iguales, por lo tanto es un mapa o una transformación lineal. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo que se les puede ocurrir de una transformación lineal. ¿Qué hacemos cuando tengo la derivada con respecto a x de x más x cuadrada? Por ejemplo, pues hacemos la derivada de x más la derivada de x cuadrada, ¿cierto? Ahorita no las voy a hacer, pero pues ya sabemos que una es 1 y la otra es x cuadrada, es 2x. Pero si se dan cuenta, esto es la derivada de una f1 de x más una f2 de x. Vamos a borrar para que se vea esto mejor. F1 de x más una F2 de x. ¿Y eso a qué fue igual? A la derivada de F1 de x con respecto a x más la derivada de F2 de x con respecto a x, ¿no? Que si nos damos cuenta, si decimos que la derivada es una transformación, es la transformación de F1, F2 es igual a la transformación de F1, perdón, más F2 más la transformación de F2. Y la derivada con respecto a x, por ejemplo, de 3x es igual a 3 veces la derivada de x. Esto es la transformación de alfa x es igual a alfa la transformación de x. Entonces nos damos cuenta que la derivada cumple las características. Entonces se puede definir el mapa o la transformación de diferenciación como lo que sigue. El mapa de que transforma, que pertenece a las transformaciones lineales de un polinomio a grado lo que sea definido en los reales a otro polinomio definido en los reales. Si estamos hablando de que la derivada se aplica
al espacio de los polinomios. De igual forma, la integral, ustedes han, por todas las operaciones que han hecho, saben que la integral de f más g es igual, respecto a alguna variable, vamos a ponerle por ejemplo t, es igual a la integral de f de t más g de t, más la integral de g de t. Y que la integral de alfa por f de t es igual a alfa por la integral de f de t. Entonces, la integral también cumple los preceptos de los operadores lineales. En el caso de los polinomios, podemos definir el mapa integral como y vamos a limitarlo a la integral definida como el mapa t que hace que pertenece a todas las transformaciones lineales que van del espacio de los polinomios, vamos a dejarlo en los polinomios por el momento, definidos en los reales, o mejor vamos al espacio que hemos estado utilizando actualmente, polinomios grado n, definidos desde -1 a 1, y hacia dónde va una integral definida. Todos los elementos, si yo le meto un polinomio a esta transformación, ¿qué me va a salir? Me va a salir un número real. Entonces yo defino que t es igual, o bueno, t por algún polinomio, lo que sea, va a ser igual a la integral desde -1 a 1 de p, si está definido en x, vamos a dejar la variable que había puesto aquí, p de t. Entonces, aquí tenemos varios tipos de mapas. Ya vimos el mapa 0, el mapa identidad, el mapa derivada y el mapa integral. Cada uno de estos mapas son mapas lineales. Entonces son operaciones que nos permiten cambiar de un espacio a otro. Aquí cambiamos de un espacio, lo que sea, un espacio que solo tiene el elemento 0 vector. Aquí cambiamos de un espacio vectorial b al mismo espacio vectorial b. Aquí cambiamos de un espacio de polinomios a otro espacio de polinomios. Y aquí cambiamos del espacio de los polinomios al espacio de los números reales. Y se pueden hacer diversas analogías, igual con el espacio de funciones y demás. Hay otra clase de mapas lineales. Algunos un poco más, podría decirse un poco más didácticos. Vamos a definir un mapa lineal, por ejemplo, T, que pertenece a las transformaciones lineales que van de R3 a R2. ¿Cómo vamos a definir este mapa? Digo que T de X, Y, Z, que son las coordenadas en mis tres dimensiones de mi vector, va a ser igual a 2x menos y más 3z, coma 7x más 5y menos 6z. ¿Será un mapa lineal o no lineal? Esa es la pregunta. Pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver si cumple la cerradura por suma. Bueno, algo similar a la cerradura por suma, es decir,
que si el mapa lineal de la suma es igual a la suma de los mapas lineales, y si el mapa lineal de una constante multiplicada por el vector va a ser igual a la constante multiplicada por el mapa lineal del vector. Entonces tengo que t de b1, más b2 va a ser igual a la transformación de un vector. Vamos a ponerlo en vector columna por vía de mientras, pero ya sabemos que vamos a regresar a esta notación al final. Nada más por claridad, vamos a ponerle x1, x2 y x3, coma y1, y2, y3. Bueno, no es coma, es más. ¿Cómo va a quedar esto? T va a ser igual a x1 más x2, perdón, x1 más y1, x1 más y1, coma, x2 más y2 y x3 más y3. Ahora tengo que aplicarle esta regla que está aquí arriba a este vector que me quedó de la suma de los dos vectores. Que vamos a tener que esto va a ser igual a ¿me alcanzará el espacio? Creo que sí. No, no me va a alcanzar. Me voy al siguiente renglón. Va a ser igual a dos x1 más y1 menos x2 más y2. Ahora que lo veo, a lo mejor la notación se puede hacer un poco confusa. Vamos a cambiar por A, B, C y D, y alfa, beta y gamma, para que sea un poco más fácil. Vamos a cambiar esto, vamos a cambiar esto. Vamos a decir que esto es A, B y C, D, E y F. A, D, B, E. Oh no, ya sé cómo podemos hacer esto de una forma más conveniente. Vamos a hacer A1, B1 y C1, A2, B2 y C2. Y ahora sí, ya no debería de haber confusiones. Entonces, A1 más A2 va a ser la X de mi vector. Vamos a hacer un montón de líneas ahorita para que quede más claro. Más A2. Este es B1 más B2 y este es C1 más C2. Entonces, como ven, esto que está entre paréntesis tiene que ser igual a esto que está entre paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si esto es igual a esto, entonces esto va a ser igual a esto, y entonces voy a sustituir donde aparezca X eso. Esto va a ser igual a esto, y voy a poner todo lugar donde aparezca Y lo que está en verde. Y finalmente Z va a ser igual a esto, y voy a poner en Z todo, voy a reemplazar en Z todo lo que aparezca en naranja. Entonces ahora sí, ya teniendo esa aclaración,
vamos a tener lo siguiente, que esto va a ser igual a 2 por A1 más A2 menos Y, menos Y, que en este caso es B1 más B2 más 3 por C1 más C2 es igual, coma, eso sería en X, y en Y tendríamos 7 por A1 más A2 más 5 por B1 más B2 menos 6 por C1 más C2. Entonces tenemos que hacer las operaciones y ver si esto lo podemos expresar en términos de la suma de dos vectores. Vamos a ver, esto es igual a 2A1 más 2A2 menos B1 menos B2 más 3C1 más 3C2. Y aquí tenemos 7A1 más 7A2 más 5B1 más 5B2 menos 6C1 menos 6C2. Entonces vamos a juntar todos los que tengan unos con unos, todos los que tengan dos con dos y así consecutivamente. Entonces tenemos que esto es igual a 2A1 menos B1 más 3C1 más 2A2 menos B2 más 3C2, coma, y aquí tendríamos 7A1 más 5B1 menos 6C1 más 7A2 más 5B2 menos 6C2. Entonces, como estamos separados, podemos expresar esto como la suma de dos vectores. Eso sería igual a la suma de 2A1 menos B1 más 3C1, coma, 7A1 más 5B1 menos 6C1 más 2A2 menos B2 más 3C2, coma, 7A2 más 5B2 menos 6C2. Y si nos damos cuenta, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a la transformación de B1. Y esto es igual a la transformación de B2. Y aquí tengo un signo más. Entonces, de aquí concluimos que esto es igual que la transformación de B1 más B2 es igual a la transformación de B1 más la transformación de B2. O el mapa de B1 más B2 es igual al mapa de B1 más el mapa de B2. Entonces, como nos podemos dar cuenta, ya cumplió la primera propiedad este mapa de los operadores lineales. Entonces, tenemos que probar la siguiente propiedad y determinar si podemos utilizar esta transformación para pasar de los vectores de 3 dimensiones a los vectores de 2 dimensiones. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo? Estaríamos cambiando un vector de 3 dimensiones a un vector de 2 dimensiones. Entonces,
Vamos a borrar lo que no necesitamos, que es básicamente todo esto. Y vamos a comprobar que la transformación de alfa por una vector b es igual a alfa por la transformación de b. Entonces la transformación de alfa por b es igual a la transformación de alfa por a1 más alfa por a2, siguiendo la misma la misma nomenclatura que estábamos haciendo. Sería alfa por b1 más alfa por c1, perdón. Entonces tenemos que esto es igual a, y de hecho aquí no son más, perdón, son comas. ¿Por qué quedó así? Si quieren lo hacemos rápidamente. Sería igual a la transformación de alfa por a1, b1 y c1, que sería igual a la transformación de alfa a1, alfa b1 y alfa c1. Entonces, una vez más, lo que está en verde, lo que está en rojo, es lo que está en rojo aquí abajo, que es esto. Esto. Lo que está en verde es lo que está en verde. Y lo que está en naranja es lo que está en naranja. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esta transformación va a ser igual a 2. Uy, se me olvidó cambiar el color. Ser igual a 2 veces alfa a1 menos alfa b1 más 3 veces alfa c1, coma 7 veces alfa a1 más 5 veces alfa b1 menos 6 alfa c1. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 2 alfa a1 menos alfa b1 más 3 alfa c1, coma 7 alfa a1 más 5 alfa b1 menos 6 alfa c1. De aquí podemos factorizar un alfa en ambos lados y que vamos a tener que esto es igual a alfa por 2a1 menos b1 más 3c1. Uy, no, si está bien, coma alfa por 7a1 más 5b1 menos 6c1. ¿Y esto a qué va a ser igual? Como el alfa está multiplicando ambas componentes de mi vector, puedo sacar el alfa y voy a tener que esto es igual a alfa por a1 menos b1 más 3c1, coma 7a1 más 5b1 menos 6c1. Y esto es igual a alfa por la transformación de b. Entonces, si nos damos cuenta, se cumplió el segundo precepto. Y como se cumplen ambos, sí es un operador lineal. O más bien dicho, una transformación o mapa lineal. Entonces hacemos exactamente lo mismo cuando querramos demostrar que cualquier cosa es una transformación lineal, cualquier operación.
tenemos que hacer, ver si cumple que la suma, que la operación aplicada a la suma sea igual a la suma de las operaciones y que la operación aplicada al producto de una constante por el vector sea igual a la constante por la transformación del vector. Entonces, si ustedes tienen mucha flojera, pueden estas dos abreviarlas en una. T de alfa B1 más alfa B2 tiene que ser igual a alfa TB1 más alfa TB2. Entonces, con que se cumpla esta única, si quieren abreviar el procedimiento, ustedes ya demuestran que es una transformación o un mapa lineal. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener mapas lineales? ¿Por qué yo quiero que sea un mapa lineal? Pues bien, la ventaja es que para programar un mapa lineal es mucho más sencillo que programar cualquier otra clase de operaciones. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en un momento, cualquier mapa lineal tiene la propiedad de que se puede expresar como si fuera una matriz. Vamos a ver qué matriz representa, por ejemplo, la derivada en un polinomio y así consecutivamente. Entonces, continuamos con esto. Como se dijo, uno puede estos mapas o estas transformaciones se les asigna una matriz, sea T, el vector que mapea un espacio vectorial de n dimensiones real a uno de m dimensiones, una transformación lineal. Entonces, existe una única matriz AT de m por n, cuyas dimensiones son m por n, de tal que la T de T por un vector X es igual a esa matriz por el vector X para toda X dentro de mi espacio vectorial de n dimensiones. En otras palabras, yo cualquier operador, cualquier función que me represente una transformación lineal, la puedo representar de manera como si fuera una matriz. ¿Y cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que computacionalmente eso es mucho más fácil de utilizar, porque nada más estamos hablando de números, ya no estamos hablando de X, de Y, de etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a hablar puramente de números. Y representar una derivada mediante números, representar una integral mediante números es mucho más fácil que andar haciendo todas las operaciones conceptualmente. Entonces, si uno puede sabe cuál es la base de mis operadores, bueno, de mis espacios vectoriales, uno puede llegar a esta representación matricial. En otras palabras, nosotros podemos, como vamos a ver en el ejemplo, hacer que la derivada se convierta en una matriz sabiendo cuál es la base del espacio vectorial de los polinomios grado 3 y la base del espacio vectorial de los polinomios grado 2 y todo lo que ya hemos visto de los sistemas de coordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el cambio de base se puede ver como que es una especie de transformación lineal que va desde un espacio a este mismo espacio. Lo que se hace es cambiar la base de ese espacio y el operador, la transformación que se está haciendo es la transformación de identidad. Es la transformación de identidad expresada en otra base. Entonces, vamos a ver cómo se convierte un operador lineal en una matriz. Entonces, ¿cómo podemos expresar una transformación lineal como si fuera una matriz? Pues básicamente lo que se tiene que hacer es, si yo tengo que T pertenece a una mapa lineal que va de B
a W y B1, B2, B3, Bn son los vectores base de B y W1, uy, se me salió muy grande ese 1, W1, W2, W3, W4 y así consecutivamente. Wn son los vectores base de W. Entonces T se puede representar mediante una matriz con respecto a estas bases las cuyos elementos cuyo elemento debe, por así decirlo, con los elementos hay AJK definidos por la siguiente expresión. La transformación por B de K va a ser igual a A1K por W1 más A2K por W2 y así consecutivamente hasta llegar más AMK por WM. En otras palabras, si yo aplico la transformación a los vectores de mi base 1, lo que voy a tener son los elementos de mi matriz, de la columna de mi matriz de transformación. Vamos a ver cómo funciona con un ejemplo. Supongamos que tengo esta transformación T de X, Y va a ser igual a X más 3Y, 2X más 5Y, 7X más 9Y. Si nos damos cuenta, es una transformación que mapea los elementos de R2 a
R3. Entonces, que yo quiero representar esta transformación como si fuera una matriz en la cual nada más pueda multiplicar mi vector en 2 dimensiones y ya salga mi vector en 3 dimensiones. ¿Qué es lo que me dice? Pues primero tengo que definir cuál es la base 1 y cuál es la base 2. La base 1, vamos a tomar la base estándar de 2 dimensiones, que es la de 1, 0, 0, 1. Y la base 2, vamos a tomar igual el estándar de 3 dimensiones. Va a ser 1, 0, 0. Nada, lo hacemos por completez, pero realmente no vamos a utilizar la base 2, vamos a utilizar solamente la base 1. Entonces, lo que nos dice esta expresión es que si yo aplico mi transformación a cualquier vector k, voy a tener los factores de escala que multiplicados por mi base 2 van a tener a mi vector en la nueva base. Entonces, si yo aplico esa matriz a cualquier vector, voy a tener a un nuevo vector expresado en esta nueva base. Es como si hiciéramos un cambio de base, pero este cambio de base no va desde una misma dimensión a una misma dimensión, sino que va desde desde un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Entonces, para obtener la matriz T, que como lo habíamos puesto anteriormente, es M de T, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que aplicar T por el elemento, va a ser B1 y este va a ser B2. T por B1 o T de B1. ¿Cuál es T de B1? Va a ser T de 1,0. Entonces, donde aparezca 1, donde aparezca X aquí en mi expresión de allá arriba, ¿qué voy a escribir? Pues voy a escribir 1. Y donde aparezca Y, ¿qué voy a escribir? 0. Entonces vamos a tener que esto es igual a 1 más 3 por 0, coma 2 por 1 más 0, coma 7 por 1 más 0. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 1 más, 1, 2, 7. Y esta va a ser la primer columna de mi matriz que me va a representar mi vector. Perdón, mi mapa lineal. Ahora vamos a sacar la otra columna, que sería aplicar la transformación lineal a este vector. Entonces nada más vamos a borrar lo que ahorita no necesitamos. Y vamos a subir todo esto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que T de B2 va a ser igual a la transformación aplicada a 0,1. Y esto es igual a 0 más 3 por 1
coma 2 por 0 más 5 por 1, coma 7 por 0 más 9 por 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 3, 5, 9. Que en vector columna sería 3, 5, 9. M2. Entonces, la matriz M de T es igual a la matriz de M1, M2, que es igual a 1, 2, 7, 3, 5, 9. Y con esto vamos a ver que cualquier vector que yo multiplique a esta matriz me va a dar el vector equivalente a que si yo haya hecho esta operación directamente. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el vector 3,6 a R3 usando T. Entonces, si lo hacemos la operación directa, ¿cómo nos va a quedar? T de 3,6 va a ser igual a 3 más 3 por 6, coma 2 por 3 más 5 por 6, coma 7 por 3 más 9 por 6. Entonces el primero que tenemos, 6 por 3, 18. Más 3, 21. Coma. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30, 36. Y 7 por 3, 21. Y 9 por 6, 54. 21 más 54 son 75. Y ese sería el vector en 3 dimensiones que me representa esa transformación lineal. Ahora vamos a ver cómo se haría mediante la matriz, que es, tenemos mi matriz, que es MT, por el vector 3, 6. Entonces tenemos que es 1, 3, 2, 5, 7, 9. Por 3, 6. Entonces, como vamos a seguir viendo, o como se seguirá viendo, la multiplicación de matrices se hace de esta forma: este por este, más este por este, en la primera fila. Entonces, y luego en la segunda fila hacemos lo mismo, y en la tercera fila hacemos lo mismo. ¿Qué vamos a tener? Que esto va a ser igual a 3 por 1 más 3 por 6. Aquí vamos a tener 2 por 3 más 5 por 6. Y finalmente 7 por 3 más 9 por 6. Si nos damos cuenta, queda exactamente lo mismo que teníamos aquí arriba, perdón, 75. Entonces nos damos cuenta que hacer esta operación es equivalente a hacer esta operación. ¿Cuál es la diferencia? Que esta operación a lo mejor es un poco más difícil, o mucho más difícil de programar en computadora que esta.
Entonces normalmente cuando yo tengo que puedo representar una operación de manera como si fuera una combinación lineal, perdón, una transformación lineal, pues es más fácil llegar al operador de esa a la matriz que me representa esa operación y hacer operaciones con matrices. De hecho, de ahí sale que los mapas lineales se les llamen el corazón del álgebra lineal, porque a final de cuentas esta es lo que nos va a dar las transformaciones reales de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Ahora vamos a ver otro ejemplo y un ejemplo bastante inusual, porque digo, esto se tiene que aplicar a todas las transformaciones lineales. ¿Cómo puedo expresar una derivada como si fuera una matriz? Entonces, de lo que vimos anteriormente ya podemos deducir que cualquier operador lineal yo puedo expresarlo en términos de una matriz. Y sé que la derivada que va de los polinomios grado n en el espacio real a otro grado de polinomios n-1 en el espacio real es un operador lineal por las propiedades de la derivada. ¿Cómo puedo expresar eso como si fuera una matriz? Pues vamos a dar esa n, para ejemplificar vamos a poner para n igual a 3. Entonces, para n igual a 3, ¿qué hace la derivada? Si yo tengo la derivada con respecto a x de a0 más a1x más a2x cuadrada más a3x al cubo, que es un polinomio grado 3, que voy a tener que esto es igual a a1 perdón, más a2 por 2x más a3 por 3x cuadrada. Entonces eso es lo que va a ser la derivada. Si se dan cuenta, este polinomio es grado 2 y este polinomio es grado 1. Entonces el mapa lineal de derivada me convierte un polinomio grado, perdón, este es 3, un polinomio grado 3 a un polinomio grado 2. ¿Cómo puedo representar esto en forma de una matriz? Pues hago exactamente lo mismo que hice la otra ocasión. Tengo que representar los vectores, vamos a decir que yo quiero el operador derivada de los polinomios grado 2 definidos en todos los números reales. Aquí no me importa el producto interno, así que no lo voy a definir en un intervalo dado. Y, perdón, grado 3. Y yo lo quiero pasar a los polinomios grado 2 de los números reales. Claro que D es un elemento de cualquier mapa lineal que me pueda hacer esta operación. Ya vimos que hay varios tipos de mapas lineales que pueden hacer esta operación. Vamos a darle un poco más de formalidad y decir que D pertenece a los mapas lineales que van desde los polinomios grado 3 a los polinomios grado 2. Entonces, exprese D en términos de una matriz. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Solución. Tenemos que primero definir mi base 1, que es la que voy a estar utilizando, y es la base de este espacio vectorial en particular.
¿Cómo voy a definir esta base? Puedo definir la base estándar. Puedo definir que sea la base 1, 0, 0, 0, coma, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y finalmente 0, 0, 0, 1. Ojo, aquí tiene que tener el orden que un orden definido. ¿A qué me refiero? Que este va a ser B1, B2, B3 y B4. Y tengan en claro cuáles son sus coordenadas para que les salga bien el resultado al final. B1 es igual a 1, 0, 0, 0 por A, 0. Más, perdón, coma, B2 va a ser igual a 0, 1, 0, 0 por X. Perdón, por A1X. Y así consecutivamente. Vamos a escribir todos. B3 va a ser igual a 0, 0, 1, 0 por A2X cuadrada. Y B4 va a ser igual a 0, 0, 0, 1 por A, bueno, vamos a quitar las A's, esas están dentro de una, bueno, vamos a dejarlas, pero tengan en cuenta que las A's surgen de una combinación lineal de estos tres vectores para representar cualquier vector. O vamos a quitarlas mejor, para que tenga más formalidad esto. Pero más o menos se dan cuenta de qué es lo que quiero. Espero que se den cuenta de qué es lo que quiero transmitir. Que tengan bien en claro a la hora que van a definir esto quién va a ser el 1 y quién va a ser la x al cubo. No quieran decir que de repente este es x al cubo, este es x cuadrada, este es x y este es x al y este es 1 en coordenadas. Deben de definir bien en claro, para el caso de los polinomios, cuál coordenada me representa cada cosa. Lo que estoy escribiendo aquí es el estándar, que el 1 sea, que el polinomio se escriba de esta forma: 1 más x más 2x cuadrada más 3x al cubo, etcétera, 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 de menor a mayor. Pero bueno, ya que tenemos eso, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Tenemos que aplicar la transformación a B1, perdón, a B1, B chica 1, a B2, a B3 y a B4. Y cada uno de los, cada una de esas transformaciones me va a dar las columnas de mi matriz que representa a D. Entonces es D de B1, que es igual a la derivada con respecto a X de 1, 0, 0, 0, que es igual a la derivada con respecto a X de 1, que es igual a 0. Ahora T de B2 es igual al operador D de B2, que es igual a la derivada con respecto a X de... Este es un pequeño abuso de notación, pero bueno, nada más para que se vea que estoy haciendo la derivada de esto particularmente, del vector con coordenadas 0, 1, 0, 0, que es igual a la derivada con respecto a X de X, que es igual a X, a 1, perdón. Que si lo pasamos ambos vectores a términos de lo que es
este nuevo espacio vectorial R2, ¿qué tendríamos? Este sería 0, 0, 0. Este sería 1, 0, 0. Porque nuestro nuevo espacio, este es por 1, por x y por x cuadrada. Este es 1, x y x cuadrada. Entonces t de b3 es igual a d de b3, que es igual a la derivada con respecto a x de el polinomio que me representan estas coordenadas 0, 0, 1, 0, que es igual a la derivada con respecto a x de x cuadrada, que es igual a 2x, que es igual a 1, 0, perdón, a 0, porque este no tiene coordenada en 1, 2, 0. Una vez más, porque las coordenadas de este vector, de este nuevo espacio, es 1, x y x cuadrada. Y finalmente tengo que hacer la transformación de b4, que es igual a la derivada de b4, que es igual a la derivada con respecto a x de este vector 0, 0, 0, 1, que es igual a la derivada con respecto a x de x al cubo, que es igual a 3x cuadrada, que en notación vectorial con mis nuevas coordenadas es 0, 0, 3. Entonces este es M1, este es M2 y este es M3 y este es M4. Entonces mi matriz M, que me va a representar a T, va a ser igual a la matriz de los elementos M1, M2, M3 y M4. Entonces M de T es igual a el elemento M1, 0, 0, 0, el elemento M2, 1, 0, 0, el elemento M3, 0, 2, 0, y el elemento M4, 0, 0, 3. Y entonces ya con esa matriz tienen un elemento para utilizar en fiestas para decir, yo puedo hacer la derivada de otra forma a la que tú te sabes. Al menos la derivada que hay de un polinomio grado 3 a un polinomio grado 2. Entonces dejo que pausen. Listo. Y ahora vamos a ver un inciso B para que vean que esta matriz sí funciona. Y que esa matriz me representa la derivada con respecto a x de un polinomio grado 3. Entonces vamos a poner use mt para calcular la derivada de este vector 3 más 2x más 7x cuadrada más 9x cúbica. Entonces lo que nos dice es que este vector lo tengo que pasar a coordenadas de R3. Entonces, perdón, de P3. 3 más 2x más 7x cuadrada más 9x al cubo es igual a vector de coordenadas 3, 2, 7, 9.
siendo la componente en 1, la componente en x, la componente en x cuadrada y la componente en x al cubo. Entonces me dicen que si yo multiplico esta matriz por voy a tener el vector derivada. Vamos a ver si es cierto. Entonces yo tengo que 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3 por 3, 2, 7, 9. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a, una vez más, lo vamos a repasar, de hecho esto es lo que sigue, esto por esto, esto por esto y esto por esto. Y eso va a ser en la primera fila. En la segunda fila, la siguiente multiplicación y así consecutivamente. Si se dan cuenta, vamos a tener nada más 3 filas, lo que va a reducir el orden de dimensión de mi vector. Entonces vamos a tener que es 0 por 3 más 1 por 2 más 0 por 7 más 0 por 9. 0 por 3 más 0 por 2 más 2 por 7 más 0 por 9. Y finalmente 0 por 3 más 0 por 2 más 0 por 7 más 3 por 9. Y este es igual a 2 por 1 es 2, 7 por 2 es 14 y 9 por 3 es 27. Que en las coordenadas de los polinomios grado 2, esto es igual a 2 más 14x más 27x cuadrada. Si hacemos la derivada directamente, ¿qué nos va a quedar? La derivada con respecto a x de 3 más 2x más 7x cuadrada más 9x al cubo es igual a, la derivada de una constante es 0. La derivada a 2 de x en dx, si queremos hacer más exquisito el asunto, más 7 de x cuadrada sobre dx más 9 de x al cubo de x, que es igual a 2 más 7 por 2 por x más 9 por 3 por x cuadrada, que es igual a 2 más 14x más 27x cuadrada. Entonces, si se dan cuenta, esta multiplicación de matrices me dio exactamente lo mismo que aplicar directamente la transformación derivada. ¿Cuál creen que sea más fácil de programar? Pues la matriz. Ahí no me tengo que meter con reglas de los exponentes, etcétera, etcétera, etcétera. Con la matriz, con esta matriz ya sé cómo cambiar un polinomio grado 3 a un polinomio grado 2, o derivar un polinomio grado 3, más bien dicho, y obtener la derivada de ese polinomio grado 3. Entonces, esto es muy útil, por ejemplo, en operaciones lineales más complicadas, como la transformada de Fourier, o distintas transformadas, como el hamiltoniano, como hay varios tipos de operaciones que se pueden reducir a una operación lineal. Y una vez que ya tienes la operación lineal, pues es son operaciones con matrices, son operaciones con números, dejan de tener esa componente algebraica o esa componente conceptual que
que hace más complicado el asunto para una computadora que solo sabe hacer multiplicación, resta, división y suma. Y bueno, eso es todo por el tema. A lo mejor posteriormente hay otro video de ejemplos, pero esa es la base del tema de transformaciones lineales, que yo puedo pasar de un espacio vectorial a otro y y esa operación lineal es la operación lineal con las dos propiedades que se vieron anteriormente, se puede expresar como si fuera una matriz. Y con eso es más fácil utilizarla, ya sea en el campo de la programación o en el campo de la ingeniería. Entonces, siempre que se pueda, traduzcan su problema a un mapa lineal. Y esa es la clave de toda el álgebra lineal y por qué se enseña el álgebra lineal de esta forma, porque nos permite traducir operaciones que serían bastante complicadas de calcular a operaciones meramente numéricas. Pero para poder hacer más operaciones con estos mapas lineales, por ejemplo, sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos, se tiene que llegar a lo que es el álgebra de matrices, que es lo que se va a ver posteriormente.